Entonces estamos viendo el estudio bíblico de la serie del Apocalipsis y hoy vamos a ver los contrastes, dimensiones y 70 profecías de Jesús. Apocalipsis, contrastes, dimensiones y 70 profecías de Jesucristo. Apocalipsis está en total contraste con el Génesis. En Génesis se habla del origen del pecado humano, porque el pecado no empezó en el Génesis, el pecado original no empezó en Génesis, empezó en el cielo. Satanás fue el primero en el que el pecado germinó, el orgullo, la soberbia, él quiso ser como Dios. Cuando Dios crea la tierra y los cielos, ya el pecado había entrado en el reino de Dios. Al mundo el pecado entró por el hombre. En el Apocalipsis es el fin del pecado total. En el Génesis se nos habla de la victoria temporal del diablo. En el Apocalipsis, la derrota final y eterna del diablo. En el Génesis se crean los cielos y la tierra. En el Apocalipsis hay cielo nuevo y tierra nueva. En Génesis se quita el árbol de la vida. En Apocalipsis reaparece el árbol de la vida. En el Génesis se crea el mar. En Apocalipsis ya no hay mar. En Génesis se crean el sol y la luna. En Apocalipsis ya no se necesita sol ni luna porque Jesús es nuestro sol y nuestra luna. En Génesis encontramos el primer asesinato, la primer borrachera y la primer rebelión mundial. En Apocalipsis no habrá nada impuro, ya no va a haber posibilidad de ningún asesinato, de ninguna rebelión de ningún tipo. En Génesis la tristeza viene como resultado del pecado. En Apocalipsis Dios enjugará toda lágrima. En Génesis el diablo tienta a la humanidad. En Apocalipsis viene el juicio final sobre el diablo, ya no podrá tentar a nadie más. En Génesis se promete que el Mesías aplastará la cabeza del diablo. En Apocalipsis Jesús aplasta y derrota a Satanás para siempre. En Génesis el diablo intenta desacreditar la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En el Apocalipsis la palabra de Dios vive y permanece para siempre. En Génesis el paraíso es perdido, en Apocalipsis el paraíso es recuperado. En Génesis surge la muerte, en Apocalipsis no habrá muerte. En Génesis surge el dolor, en Apocalipsis no habrá dolor. En Génesis el hombre es apartado de Dios, en Apocalipsis veremos el rostro de Dios. En Génesis el primer Adán gobierna temporalmente en la tierra. En Apocalipsis Jesús, el postrer Adán, reina eternamente en gloria. En Génesis se crea la noche, en Apocalipsis no habrá noche. En Génesis se maldice la tierra, en Apocalipsis no habrá más maldición. Entonces podemos ver claramente, bastante claro, que el Génesis simplemente marca el principio del fin. Dios, desde que hizo todo, planeó el fin. O sea, el fin del mundo está marcado desde el Génesis. O sea, Dios no planeó las cosas sobre la marcha. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía todo previsto. El pecado en el diablo, el pecado en el hombre, el sacrificio de Cristo, y Él planeó todo. Por eso es que desde el Génesis nos promete el fin del mundo con la derrota del diablo. Ahora, hay tres dimensiones en las que el Apocalipsis se puede estudiar y las tres dimensiones son correctas. La dimensión histórica, la dimensión personal y la dimensión profética. La dimensión histórica, todos los hechos descritos se pueden aplicar a personajes históricos y a la Roma imperial que dominaba el mundo y perseguía y masacraba a los cristianos en masa. Hubo un periodo de 10 años de la persecución más cruel que ha existido sobre el planeta Tierra bajo Domiciano, que eliminó todos los registros históricos de su época. De hecho, casi nadie sabe quién es Domiciano. Todo el mundo sabe quién es, pues, Nerón, Calígula, Marco Aurelio,
César, Bruto, etcétera, pero Domiciano casi nadie sabe por qué él borró casi todos los registros. El único registro histórico que hay de esos 10 años crueles son de las naciones que estaban bajo el imperio, y eso porque rescataron algunas partes, pero esta época la podemos, hay quienes la cuadran en el Apocalipsis perfectamente bien y cabe. ¿Por qué? Porque Juan escribe de parte de Dios, Dios le dicta, y es lo que estaba pasando en su época, pero no es la única dimensión en la que se puede estudiar o en la que se puede ver el libro de Apocalipsis. También existe la dimensión personal. Todos los hechos descritos también se aplican a la vida personal de todos los seres humanos, sean creyentes o incrédulos. Por ejemplo, Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado significa muy dichoso, 3 veces feliz, inmensamente bendecidos. Somos muy dichosos cada vez que leemos el Apocalipsis. Por eso se insta que no solo durante el curso, sino durante toda la vida, leamos este maravilloso quinto evangelio de manera continua. Yo les animo en este tiempo de cuarentena, que es cuando más tiempo deberíamos tener, a que nos hagamos la meta de hacer lo que hizo Juan. Juan transcribió 7 veces el Apocalipsis. Él escribió lo que vio, lo que oyó, lo que miró, lo que se le mandó, y entonces de lo que él compuso esos 21 capítulos, él tuvo que transcribir 7 veces. Yo les animo que lo hagan, porque hay bendición grandísima de que se haga, aparte de que vas a aprender más de lo que escribas tú personalmente que de este estudio y de 1000 estudios que te puedan dar, que de cualquier comentario bíblico y cualquier otra cosa. La Biblia es maravillosa. Este curso simplemente es como para motivarte, como para inquietarte a que te pongas a de verdad conocer el Apocalipsis a través de transcribirlo. Ojalá lo puedas transcribir de varias versiones, de 7 versiones diferentes, y vas a tener un entendimiento completo, y este curso va a cumplir su propósito. Ahora, en cuanto a Apocalipsis 1:3, el verbo en griego al que se refiere bienaventurado el que lea se encuentra en un tiempo gramatical llamado aoristo, que es un tiempo único en el griego, que significa una acción presente, continua y constante. La traducción literal es: bienaventurado el que lee y sigue leyendo y no deja de leer. Otras versiones dicen: inmensamente dichoso el que persevera en leer. Entonces, no es para que lo leas una vez, sino para que lo continúes leyendo. Y si lo escribes, lo lees, lo escribes y lo guardas en tu corazón. Ahora, si a eso le agregamos el escuchar, tenemos entonces doble bienaventuranza. Y si además lo escribimos para guardarlo en nuestro corazón, entonces somos triplemente bienaventurados. ¿Vale la pena memorizarse todo este libro? Sí se puede. Esta es la primera y más importante aplicación personal del Apocalipsis. También hay una advertencia en el capítulo 22:18. Dice: yo testifico a todo aquel que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, noten que no dice algunos, dice alguno, añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Habla en personal. Las plagas terribles que vendrán sobre la tierra y la humanidad también tienen un significado personal e individual. Lo dice el mismo Apocalipsis. Por ejemplo, cuando habla sobre la gran ramera, no solamente se refiere al gobierno cruel de la Roma imperial en el pasado y al sistema religioso mundial que perseguirá y masacrará a los cristianos cuando se manifieste el anticristo, sino que hoy en día también son aquellos que, como rameras, venden por dinero los dones dados por Dios y comercian y hacen lucro con la palabra y toman el cristianismo como fuente de ganancia. En serio que yo tiemblo cuando pienso en el destino que les espera a los mercaderes
de la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros también, de que no lleguemos a eso. Tan cierto como que las plagas destruyeron a Roma y destruirán el sistema religioso del anticristo, del mismo modo será para el que el día de hoy se comporta de la misma manera. Pero hay una tercera dimensión, que es la dimensión profética, porque es un libro profético. Todos los hechos van a suceder en un futuro cercano, porque dice el tiempo está cerca, y aquí yo vengo pronto. Ese cerca y ese pronto lleva 2000 años, pero el tiempo para Dios es relativo. 1000 años son como un día, o sea que para Dios han pasado 2 días. Son el cumplimiento, o sea, se aplican al planeta Tierra y a las naciones actuales. Son el cumplimiento de las profecías de Jesucristo, quien proclamó 70 profecías en los evangelios. Ahorita vamos a ver una por una, de las cuales 39 se han cumplido al pie de la letra y las 31 restantes tienen su cumplimiento y su amplia explicación en el Apocalipsis, el cual consiste en las muchas cosas que aún les tenía que decir Jesús a sus discípulos, pero que en ese tiempo no las podrían sobrellevar. Les dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Bueno, ¿dónde están esas muchas cosas? En el Apocalipsis, porque es la palabra de Jesús. Acuérdense que el autor es Jesús mismo. Entonces, cuando se analiza el Apocalipsis, la mayoría de los libros, y créanme, los he leído todos, he leído todos los comentarios bíblicos habidos y por haber. Me tomó 30 años desarrollar esto que estamos viendo acá, porque yo hice un trato con Dios y le dije, si algún día enseño el Apocalipsis, sé que van a haber 1000 preguntas, quiero estar listo. Y si algún día lo hago, si me dejas vivir 30 años más, entonces lo haré. Y entonces pasaron los 30 años y lo hice. Y el 99.9% de los libros y los estudios toman como eje el libro de Daniel o el libro de Ezequiel o el libro de Zacarías. Y en esos 3 ejes, que son 3 ejes distintos, que son 3 de las posturas principales que hay, tratan de encajar el Apocalipsis. Y entre eso tratan de encajar lo que Jesús dijo. Cuando tomamos como eje lo que dijo Jesús, el Apocalipsis encaja perfecto y Daniel encaja y Zacarías encaja y Ezequiel encaja perfectamente bien, porque no vamos a acomodar a Jesús a los profetas, más bien hay que acomodar los profetas a Jesús. Entonces, las 70 profecías de Cristo. En Mateo 24, 3 al 26:1, una de las bendiciones de escribir los evangelios es que cuando lo escribes tal y como se recibió y no lo escribes con capítulos ni con versículos, sino lo escribes de corrido. La primera vez que yo escribí Mateo me espanté porque yo estaba pues poniendo las palabras de Cristo en rojo. No le puse ni capítulo ni versículo. De pronto me di cuenta que habían 7, 8, 10 hojas rojas, y que empezaba en el capítulo 24 y acababa en el capítulo 26. Todo esto que vemos como 3 capítulos diferentes son un solo discurso en una sola, ahora sí que en una sola exposición que dio Cristo. Y cuando vemos el panorama completo, ¡wow!, nos sorprendemos de la revelación. Fíjate, aquí empieza dando las señales antes del fin, que también las da en Marcos 13 y en Lucas 21. Los apóstoles le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo es el fin del mundo? ¿Cuándo vas a venir otra vez? ¿Qué señales habrá de cuando tú vengas? 3 preguntas y él contesta las 3 preguntas, pero las contesta como un resumen, porque había muchas cosas que ellos no podían sobrellevar todavía. Después viene la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24 del 29 al 51. Yo les insto a que si de verdad quieres sacarle jugo a esto, que luego te sientes y leas cada texto, cada versículo. Es muy poco el tiempo, en una hora apenas se nos va a dar tiempo de dar el bosquejo, ¿sí? Pero es importante, está en Mateo 3, en Lucas 21,
Lucas 17 y Lucas 12. Luego habla de la parábola de las 10 vírgenes, asociándolo con la segunda venida de Cristo. Luego habla de la parábola de los talentos en relación a su segunda venida, y luego viene el juicio final, el juicio de las naciones. Y aquí está la segunda bendita venida de Cristo. Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Es increíble cuántas malas interpretaciones hay de Mateo 25:31 cuando tratas de acomodar a Cristo hasta el último. Pero si tomamos a Cristo como base, su segunda venida es esta, porque no hay ningún otro lado donde Él diga, cuando yo venga otra vez y me siente en mi trono de gloria. Dice, y todos los santos ángeles de Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esta es la escena de la segunda venida de Cristo. Y luego dice el capítulo 26, el 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dando por sentado que la revelación del fin del mundo, de la segunda venida de Cristo, ya estaba bosquejada, completa. Las 3 preguntas habían sido contestadas con precisión. Entonces, las 70 profecías de Cristo. Las primeras 39 son en la era de la iglesia. Y aquí vamos a ir viendo en amarillo aquí, donde entra el Apocalipsis en las profecías de Cristo. Y vamos a terminar bosquejando el Apocalipsis y ver dónde entran las profecías de Cristo. Entonces, vamos a ir viendo del Apocalipsis 1 al 21, dónde encaja en estas 21, en estas 70 profecías. No voy a explicar cada una. Cada una es tema de un estudio. Cada una nos podríamos tomar 1 hora porque hay evidencia de que estas 39 profecías han sido cumplidas al pie de la letra. Primera, Jerusalén será rodeada de ejércitos, se cumplió en el año 70. El templo judío será profanado, el coronel Tito entró, sacrificó un cerdo, y hicieron escarnio y profanaron el lugar santísimo. 3, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada del templo. Quemaron el templo, quemaron la ciudad, quemaron todo. Y de pronto, cuando se dan cuenta, pues el templo, las paredes eran de oro y habían utensilios de oro y el oro se mezcló con el barro. Ni siquiera una explosión atómica deja un pueblo desolado al punto que no quede una piedra sobre otra. Hiroshima y Nagasaki quedaron puros escombros. Esta profecía de Cristo fue cuestionada durante siglos porque es imposible, o sea, no hay arma humana que haga una devastación tal que deje totalmente limpio un lugar, que no quede una piedra sobre otra piedra, porque destruían y quemaban las ciudades en ese tiempo y quedaban puros escombros. Aquí dice, no quedará un solo escombro. A partir de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a hacer muchísimos hallazgos. Y uno de los hallazgos arqueológicos fue la crónica de la invasión de Jerusalén por Tito. Cuando se dieron cuenta que había oro entre los escombros, Tito le regaló a los soldados, dijo, vayan y agarren el oro que quieran por ustedes. Y la avaricia y codicia de los soldados fueron a agarrar las piedras, las cargaban hasta sus tiendas. Literalmente se llevaron todas las piedras y las expulgaban y con fuego pues separaban el oro, y el templo quedó plano, no quedó una piedra encima de otra piedra. ¡Qué impresionante profecía! Se cumplió al pie de la letra. 4, habrá gran calamidad en la tierra el día de la ira sobre el pueblo judío. Destruyeron Jerusalén y óiganme, con un mapa destruyeron todas y cada una de las ciudades. Nazaret, Galilea, Samaria, Belén, todas y cada una. Destruyeron todas las ciudades de Israel.
Y entonces los judíos cayeron a filo de espada, como dijo Cristo, y fueron llevados cautivos a todas, llevaron como esclavos a la nación entera en un periodo de menos de 10 años, del 70 al 80. Y Jerusalén fue hollada por los gentiles, dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, que se cumplieron en 1948, cuando Inglaterra le regresó Tierra Santa a los judíos, pero pues pasaron 2000 años. Esto pasó en paralelo a la expansión de la iglesia por todo el Imperio Romano. 8. Vendrán muchos en el nombre de Jesús diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, y a muchos engañarán. Esto a través de la historia ha habido muchos charlatanes que han dicho que son Jesús. Hay un coreano que se llama Moon, que dice que él es Cristo. Hay una mujer en China que ella dice que él es Cristo, que ella es el Mesías. Y así han desfilado a través de los siglos muchos que dicen yo soy Jesús y se han muerto, y pues hasta ahí llegan, ¿verdad? 9. Oiremos de guerras, sediciones y rumores de guerras. Ya estamos acostumbrados. Se levantará nación contra nación y reino contra reino hasta la saciedad. Habrá pestes en diferentes lugares. Estamos viviendo una. Ahorita mismo estamos en medio de una peste mundial. Habrá hambres en diferentes lugares. Todavía no se resuelve la hambruna en África. Siguen muriendo miles diariamente de hambre. En México muere gente de hambre diario. Hay hambres. Habrá grandes terremotos. Siguen habiendo. Cada vez hay más. Y ya oímos terremotos. Ya ni nos llama mucho la atención de que ya estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Habrá alborotos. El Capitolio, las marchas, las revueltas, las mujeres que salen al Zócalo, esos son alborotos. Habrá terror. El terrorismo lo anunció Jesús. Ahí está la palabra, terror. Seremos perseguidos. Hay persecución desde muy micro, en el trabajo, con los vecinos que nos hacen burla, hasta la persecución que hoy a millones de cristianos en el mundo se les hace. Hoy hay más cristianos perseguidos por su fe que durante los primeros 100 años del cristianismo. Hoy mueren cerca de 200,000 cristianos por causa de su fe en Cristo cada año en el mundo. Han muerto más cristianos de 1940 hasta la fecha que en todos los siglos del cristianismo por causa de su fe. Pero como no los vemos, en Chiapas, por cierto, aguas me alan, en la selva, los pastores, los líderes tienen precio su cabeza. Costamos dinero allá, por eso cuando vayas tú, pastor, ¿qué pastor ni qué nada? Yo soy un hermanito nomás, ¿no? Porque hay precio por la cabeza. En Chiapas persiguen a los cristianos. Seremos entregados a tribulación, igual de las escalas muy pequeñitas cuando hay una tribulación económica. ¿Por qué si seguimos a Cristo tenemos tantos problemas y se nos mueren seres queridos y tenemos tantas aflicciones? Porque Jesús dijo que es parte de su reino. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Seremos entregados a los concilios. En los países árabes, en Corea del Norte, en China, entregan a los cristianos para que deliberen si los encarcelan o los matan. Seremos entregados a las cárceles. Es mejor ir voluntariamente, ¿verdad? Porque yo creo que si no lo hacemos, pues Dios nos va a llevar a la fuerza y mejor ir. Pero en China, en la ventana 1040, en los países islámicos, meten a la cárcel. Se estima que cerca de 2,5 millones de cristianos han sido encarcelados en los últimos 10 años por causa de su fe. En los países musulmanes, en Corea del Norte y en China. Seremos azotados en las sinagogas, no solamente en las judías, en las mezquitas, en los templos budistas, maltratan, golpean, azotan a los cristianos por su fe.
seremos llevados delante de gobernadores y reyes por su causa para testimonio a ellos. Si alguien tiene duda de esto, hay un ministerio precioso que se llama La Voz de los Mártires. Así búsquelo, La Voz de los Mártires, y olvídate, mira, lloras de ver cuánta persecución, cuánta masacre, cuánta maldad, cuántos asesinatos, cuánta persecución hay en el mundo a los cristianos por causa de su fe. La verdad es que a veces estamos desconectados y como que pues pensamos que nuestro mundo es lo que nos rodea. Amplíate, métete, La Voz de los Mártires. Hay un boletín diario con unas crónicas desgarradoras. La persecución está en su auge, no en México, no en Latinoamérica, pero sí a millones. Se cree que en cerca de 3,000 millones de habitantes, que son lo que los musulmanes y los indios y los de pues China son, es donde mayor persecución hay. Seremos matados algunos de nosotros. En todas esas países matan a los cristianos a veces por placer. Seremos aborrecidos por todas las gentes. Pues ya ves cómo nos odian todos los pues vecinos y los del barrio y los del trabajo. Eso es algo que tenemos que esperar. Si tú no eres aborrecido por causa de Cristo, algo no anda bien contigo. Si tú le caes bien a todos y con todo el mundo te llevas bien, algo no estás haciendo bien. Si cuando predicas le agradas a todos, cuidado. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: si cuando predicas no ofendes a la mayoría, tu predicación no está ungida por el Espíritu Santo. Porque tenemos que predicar el evangelio como es, no un evangelio de prosperidad y que todo te va a ir bien, que es un engaño. Muchos tropezarán. También habla de las caídas y los tropiezos de cristianos, de líderes. Estamos en una época en que la mayoría de los líderes ha caído. Se entregarán unos a otros, una época de traición. Seremos entregados aún por nuestros padres, hermanos, parientes y amigos. Los testimonios en La Voz de los Mártires son tristes porque la propia familia traiciona a la propia ante las autoridades. Todo esto entra en un contexto micro y en un contexto macro. El hermano entregará a la muerte al hermano. Esto es antinatural, pero está pasando. El padre entregará a la muerte al hijo. En China, muchos padres, cuando el hijo se pues convierte a Cristo, lo entrega para que lo maten. Se levantarán los hijos contra los padres. Los hijos se van a rebelar y se han rebelado contra los padres. Los hijos matarán a los padres. Estamos en una época en que los asesinatos de padres hacia hijos y de hijos hacia padres han crecido exponencialmente. Se aborrecerán unos a otros. Hoy el odio ha crecido a más no poder. Ejemplo, Estados Unidos, odio entre ellos, racismo. México, racismo, odio. Se levantarán muchos falsos profetas. La mayoría son los de la prosperidad y que todo te va a ir bien y nomás andan detrás de la lana de la gente. Se multiplicará la maldad. La verdad es que hay tanta maldad, hay tantos casos tan horribles que a uno le cuesta creer la capacidad de maldad que tenemos los seres humanos. Por eso es que también Cristo dijo: el amor de muchos se enfriará. Muchos oran y parece que no pasa nada, le piden a Dios, Dios no se lo da, y pues ¿para qué? Y se enfrían y se conforman. Hay que tener cuidado porque nos puede pasar. Lo decía mucho Jaime, se nos puede hacer callo. Y cuidado cuando se te hace callo, porque ya pues vives como un autómata, ya no tienes pasión por Cristo, ya no tienes amor por las almas. ¿Por qué? Porque pues tanta maldad y tantas oraciones que Dios no te ha dado. No dejes que se te enfríe. Se les enfría a muchos, sí, pero que Dios nos guarde.
se predicará el evangelio a todas las naciones. Pues ministerio que les hablo de La Voz de los Mártires, ellos estiman que hay al menos un testigo de Cristo, al menos uno en cada lugar importante del mundo. Hace falta que se esparza, que crezca, pero el evangelio se está predicando en todo el mundo hoy mucho más que antes. Se levantarán falsos cristos y profetas y harán grandes señales y prodigios al grado de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Si es que hacen unos milagros increíbles, pero viven vidas contrarias o enseñan doctrinas erróneas. Luego, fíjate, habló de que habrían grandes señales en el cielo. Estamos viendo eclipses y eventos climáticos y eventos en los cielos astronómicos que tardan miles de años para que se vean, que van a pasar miles de años para que se puedan ver otra vez. Pero la palabra señales, literalmente en el griego, son grandes objetos volando. Como no supieron cómo traducir esto, le pusieron señales en el cielo. Mucho tiene que ver con las falsas vírgenes y las falsas apariciones que han sido señales en el cielo. Falsas, pero también tiene que ver con los aviones y con los helicópteros y los drones. Al rato vamos a estar, pues, un montón de cosas arriba de nuestra, pues, en el cielo. Eso es lo que quiere decir esto. Luego dice, será como en los días de Noé. ¿Cómo era en los días de Noé? Violencia. Y la gente vivía como si no pasara nada. Se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, como si no pasara nada. Violencia, violencia, violencia. Hoy hay más violencia, hay más guerras en el mundo que durante la Segunda Guerra Mundial. En México mueren más por causa de las matanzas en las delincuencias que en la guerra de Irak y de Afganistán juntas. Y no estamos en guerra. Y así muchísimos países. Y una de las más tristes es que será como sucedió en los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Lot? Los homosexuales gobernaban Sodoma y Gomorra. Se han hecho estudios y se ha encontrado que en México cerca de la mitad, si no es que la mitad de los gobernantes, diputados y senadores y gobernadores son homosexuales ya declarados. En Estados Unidos, 7 de cada 10 políticos son homosexuales o lesbianas. ¿Y saben qué? No sirve de nada hacer una marcha en contra de los derechos de los gays. Se tiene que cumplir. Van a gobernar el mundo. Porque ya no tienen ningún pudor. Porque se necesita tal maldad para que el mundo llegue a donde tiene que llegar. Hasta aquí las profecías que se han cumplido de Cristo, ¿sí? Entonces vendría el primer rapto. Todo esto del 1 al 39 cubre Apocalipsis del 1 al 3. Luego en Apocalipsis 4:1, todos los eruditos, no dice aquí, vendrá el primer rapto. Se interpreta de acuerdo a la interpretación bíblica aceptada y de acuerdo con lo que la Biblia enseña, que la iglesia va a ser llevada al cielo. Y aquí está en Apocalipsis 4:1. Luego viene la visión del cielo y el trono de Dios, Apocalipsis 4 y 5. Y entonces, a partir de aquí, las que faltan por cumplirse. Estas 31 profecías son un resumen del Apocalipsis, el cual amplía con detalle cómo será el cumplimiento. Y vamos a ir insertando el Apocalipsis en las profecías de Cristo. Los 7 sellos, Apocalipsis capítulo 6, dice, habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá jamás. Cuando entremos a ver cada sello, vamos a ver que cada uno de los 6 sellos, o bueno, los 7, cabe también el 7, se han cumplido parcialmente. Uno de los sellos es guerra. Y habla de que la guerra que va a haber en uno de los sellos aquí, va a matar
a la cuarta parte de la población mundial. Esto es, somos ahorita 7,000 millones. 7,000 millones, si lo divides entre 4, ya somos casi 8,000 millones. Una guerra que va a matar a 2,000 millones, al 25% de la población. Viene una guerra así. Si se desatara ese sello ahorita, tendría que venir una guerra que mate a 2,000 millones. 2,000 millones. Muchos dicen, uy, el COVID es uno de los sellos. No manches. No manches. O sea, pierdes la dimensión totalmente. Totalmente. Porque ese sello de la muerte va a ser el 25% de la población mundial. Tendrían que morir 2,000 millones. Si con el COVID mueren 2,000 millones, te creeré que es uno de los sellos. Vamos a ver en toda la historia, todas las guerras y los genocidios. Y nos vamos a espantar de quiénes son los peores genocidas que han existido, ante los cuales Hitler se queda como una caricatura, pero la historia como que lo esconde. Pero si le buscas, en la historia está. Y ningún genocidio, ninguna guerra ha terminado ni siquiera con el 15% de la humanidad. Ni siquiera. O sea, hablando de la población mundial, de los que han muerto, no llegan ni siquiera al 15% mundial. Entonces, ese sello de la guerra no se ha dado, porque dice aquí que esta tribulación es una que va a ser única, que no ha existido y que no existirá jamás, obviamente, porque después de esto viene el fin del mundo. El séptimo sello da lugar a las 7 trompetas, con un paréntesis de acontecimientos del pasado, y luego las 7 copas son una réplica que culmina lo que las trompetas habían iniciado. Esto está en Apocalipsis del 7 al 18. Por ejemplo, una trompeta hiere la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte del mar, la tercera parte de los ríos, la tercera parte del sol. Viene la copa y la tercera parte del sol apaga el sol, la tercera parte de la luna apaga la luna, la tercera parte de los mares acaba con el mar, la tercera parte de los ríos acaba con los ríos, acaba con todo. O sea, como que la trompeta hiere un tercio y la copa lo acaba completamente. Es como una réplica. Y eso es del capítulo 7 al capítulo 18. Inmediatamente después de la gran tribulación, Cristo dice, y aquí es donde entran las copas y las trompetas, Apocalipsis 7 al 18. Habrá señales en el sol. Una trompeta, aquí está mal, debería ser trompetas y copas, porque son las trompetas primeros. Hace que el sol se apague una tercera parte, solamente 2/3 partes del sol van a estar alumbrando. Entonces se va a oscurecer la tercera parte del día. Si el día dura 12 horas, pues ahora el día va a durar 8 horas. Va a haber 8 horas de luz. Pero cuando la copa llegue, se va a oscurecer el sol totalmente. Ya no va a haber sol. Habrá señales en la luna, lo mismo va a pasar con la luna. Habrá señales en las estrellas, porque las estrellas van a empezar a caer sobre la tierra. Estos son profecías de Cristo. En la tierra habrá angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, porque el mar se va a salir de su cauce y van a desaparecer todas las islas, y son miles de islas. Todas las islas. Australia es una isla. Inglaterra es una isla. Jamaica, Haití, Cuba, van a desaparecer. Todas las islas. La gente va a estar desfalleciendo por el temor y la expectación de lo que sobrevendrá en la tierra. El sol se oscurecerá, que es lo que la copa hace. La luna no dará su resplandor obvio. Las estrellas caerán del cielo. Marte va a caer, Júpiter, Plutón, todas van a venir sobre la tierra. Las buenas noticias y las malas.
Las malas es que se van a salir de su órbita todos los planetas. Con un solo planeta que salga de su eje marca un colapso en todos, que son atraídos hacia aquel que se salió del eje. Y Dios va a sacar a la Tierra de su eje. Con 4 ángeles la va a sacar de su eje y automáticamente va como un hoyo negro a atraer a todos. Esto está probado científicamente, astronómicamente. Esa es la mala. La buena es que para que la luna caiga sobre la Tierra, como no hay gravedad ni nada, pues va a tardar como unos 8 años. Marte tardaría como unos 15 años. O sea, van a ver que sí vienen hacia acá, pero no va a dar tiempo que caigan, porque todo esto que estamos viendo va a durar 7 años. 7 años es lo que va a durar a partir del primer sello hasta la última copa. Son 7 años y nos lo habla. Las potencias de los cielos serán conmovidas, o sea, el cielo entero. Y es cuando Dios enrolla los cielos y los cielos dejan de ser. La séptima copa marca el fin del reino del anticristo, la bestia y el falso profeta. Y culmina con el día de la venida de Jesús a la tierra, Apocalipsis 19. Acuérdense que los sellos, las trompetas y las copas son del capítulo 7 al 18. Capítulo 19 es el día de la venida de Jesús a la tierra. Dice aquí la 50ª profecía: aparecerá la señal de Jesús en el cielo. El Hijo del Hombre será como el relámpago que al fulgurar sale y resplandece del oriente hasta el occidente. Vendrá como un lazo sobre todos. Lamentarán todas las tribus de la tierra. Todos los habitantes del mundo verán a Jesús venir sobre las nubes con gran poder y gloria. Los ángeles van a detener la tierra de tal modo que la dejen en el equinoccio. El equinoccio es la posición de la tierra respecto al sol, en donde el sol se ve en todo el mundo. En algunos países se ve chiquitito y en otros se ve súper grande, pero se ve en todos lados. Entonces van a tenerlo para que cuando venga Cristo lo vean todos, 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 todos. Todo ojo le verá. El día de la venida de Jesús a la tierra, Apocalipsis 19, del 1 al 16, aquella noche estarán 2 en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Se dan cuenta que ya hay otro rapto aquí? Hubo un rapto en el 4, ¿no? ¿Por qué cuando Cristo venga a posarse sobre la tierra van a ser tomados algunos, raptados otros? Pues porque es otro rapto, así de simple. Después lo vamos a ver con las citas. Aquel día uno será tomado en el campo, otro dejado. Una mujer será tomada del molino, otra dejada. El reino de Dios será semejante a 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo con lámparas. Esto que estamos haciendo de estudiar Apocalipsis es como las vírgenes que nos estamos preparando para la venida del Señor. 59. Jesús enviará a sus ángeles y serán juntados sus escogidos de los 4 vientos. Espérame tantito. Jesús viene con sus ángeles y con los santos. Tesalonicenses dice que viene con los santos. ¿Cuáles santos? Los del primer rapto. Pero hay escogidos en la tierra. ¿Otra vez? Ah, caray. Sí, todo eso lo vamos a ver. Y entonces viene la batalla de Armagedón, la famosísima batalla en donde Cristo destruye a todos los ejércitos del anticristo y a la bestia y al falso profeta. Y entonces viene la primera resurrección. Hay un intervalo entre el capítulo 19 y el versículo 20. Hay como un salto allí en donde podemos ver que es cuando Jesús se sienta en su trono de gloria, porque Apocalipsis no relata cuando Jesús resucita en la primera resurrección a los que van a estar en el milenio con él. Entonces, la única forma de poder discernir esto es con lo que dijo Jesús, que se va a sentar en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. 62.
apartará los unos de los otros, pondrá los justos a su derecha y los injustos a su izquierda. Jesús dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Los eruditos, los que toman a Cristo como eje, dicen que va a tomar a todos los justos de esos 7 años y a todos los que vivieron en todas las épocas. Recuerden, donde la Biblia calla, debemos nosotros callar. 65, entonces los justos le responderán, ¿cuándo te vimos hambriento y te vimos preso y te visitamos? Jesús les dirá, en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Luego viene Apocalipsis 20 del 1 al 10, que es el milenio y la derrota final del diablo, porque atan al diablo, pero 1000 años lo sueltan, se revela otra vez y Jesús aplasta esa última rebelión. Luego viene el juicio final, que es la segunda resurrección, Apocalipsis 20 del 11 al 15, y es cuando entonces dice a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, estuve preso y no me visitaron. Ellos le responderán, 68, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento y no te servimos? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Jesús les dirá, no lo hicieron a uno de estos más pequeños, o sea, él viene con otros, no me lo hicieron a mí. E irán los de la izquierda al castigo eterno y los justos a la vida eterna, el juicio final. Y entonces viene Apocalipsis 21 y 22, cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén y 7 mandamientos finales. Ahora, ¿cómo es la secuencia de estos eventos? Tenemos 11 minutos y únicamente voy a ver ahora el Apocalipsis, pero vamos a insertar las profecías de Cristo allí. Resucita Cristo y da nacimiento a la era de la iglesia, Apocalipsis del 1 al 3. Aquí entran las profecías de Cristo de la 1 a la 39. Luego viene el arrebatamiento. La era de la iglesia termina con el primer arrebatamiento, Apocalipsis 4:1, primera de Tesalonicenses 4. Viene la visión del cielo y el trono de Dios en el capítulo 4 del 2 al 11, el rollo y el cordero en el capítulo 5 del 1 al 14. Entonces inicia la era de la gran tribulación que va a durar 3 años y medio. Lo dice la Biblia cuánto dura. Y entonces se desatan los sellos del 1 al 6, Apocalipsis 6, del 1 al 17, son las profecías de la 40 a la 49. En la tierra se sella a 144,000. Espérame tantitito. Si ya el rapto había sido, ¿por qué dice aquí? Espérate, todavía no destruyan nada hasta que hayan sido sellados los escogidos y sellan en la frente. Vamos a ver luego qué significa ese número 144,000. Puede ser literal, puede ser simbólico. Hay muchas pruebas que la misma Biblia nos da, en otras calla y en esas tenemos que pues callar. Pero se nos da aquí una visión del futuro. Se muestra a la multitud que es salva y que salió de la gran tribulación. Se muestra a los 144,000 y luego se va al futuro, en donde ya estamos en el cielo, pues alabando a Dios. Se brinca todo y se va hacia el futuro. Algo que vamos a ver aquí son los brincos hacia el futuro o hacia el pasado. Luego, el séptimo sello da lugar a las trompetas, Apocalipsis 8 del 1 al 5. Las trompetas del 1 al 4 son Apocalipsis 8 del 6 al 12 y se anuncia el primer ay. Hay 3 ayes. El primer ay es la trompeta número 5. Terrible.
capítulo 9, del 1 al 12. El segundo ay es la trompeta número 6. Desgracias, monstruos, bestias, son soltados demonios en la tierra. Y entonces aparece un ángel con un libro y le encomiendan a Juan profetizar. Y entonces Dios envía 2 testigos que profetizan en todo el mundo y tienen poder sobre todos y todo el mundo les tiene miedo. Y entonces surge el anticristo y los vence. Hasta aquí ya van 3 años y medio. Entonces viene la trompeta número 7, capítulo 11 del 15 al 19, y da dos señales. Empieza con el pasado. En el cielo hay una guerra, la nación de Israel y la iglesia son perseguidas por el diablo, protegidas por Dios. Hay una guerra cósmica entre el diablo con el arcángel. El diablo es lanzado a la tierra. Entonces viene el tercer ay y vienen la tercera y la cuarta señal, las 2 bestias y el gobierno temporal del anticristo, que dura 3 años y medio. Lo dice también allí, y empiezan a marcar a todos en el mundo. Y luego viene una visión del pasado, del presente y del futuro, porque las palabras nos lo muestran. Se va al pasado, al cántico de los 144,000, cuando ya los había mostrado antes. Luego, en el presente, 3 ángeles son enviados a predicar el evangelio. Fíjate, hasta este punto, los ángeles predican el evangelio de Cristo. Y luego se va al futuro, al segundo y tercer rapto. Están aquí en el capítulo 14, del 14 al 20. Menciona el arrebatamiento de justos y el arrebatamiento de impíos. Que eso todavía no ha sucedido. Va a suceder cuando venga Jesús. Todavía no ha venido Cristo. Aquí estamos aún en la 7ª trompeta. Todavía no se han soltado las copas. Entonces se anuncian las 7 copas, el fin del mundo. Se derraman las 7 copas en el capítulo 16 del 1 al 21. Así ven, las 7 copas. Viene la condenación de la gran ramera, que vamos a demostrar que es la Iglesia Católica, es el Imperio Romano. El Imperio Romano sigue gobernando el mundo, pero ahora lo hace de una forma satánica, espiritual, engañando las mentes de las gentes. El Imperio Romano nunca ha dejado de gobernar el mundo, solo que ahora lo hace espiritualmente. Los reyes, oye, hasta Trump se fue a hincar con ese impío que es el Papa. Y te apuesto que Biden también va a ir a besarle la mano, porque todos están bajo la influencia espiritual de esa gran ramera que va a hacer alianza con el anticristo. No me quiero adelantar, pero aquí es donde está. Luego viene la caída de Babilonia, todo el capítulo 18, porque Satanás va a poner su trono, su sede en Babilonia, y desde allí va a gobernar el mundo con el apoyo del falso profeta, que va a estar en Roma con la gran ramera, y de la bestia, que es un espíritu que va a hacer que todos adoren su imagen. Y entonces viene la segunda venida de Cristo. Ya aparece Cristo en los cielos, ya cuando derrotó a todos. Y aquí es donde entran las profecías de Cristo, de las 50 a las 59. Y entonces viene la batalla de Armagedón y el fin de la bestia y el falso profeta. 19, 17 al 21. Satanás es atado. Aquí podrían situarse las profecías 60 a 66, la primera resurrección. Y entonces vienen los 1000 años. Él gobierna 1000 años con los redimidos, pero no dice de dónde salieron esos redimidos. Jesús sí dice de dónde. Mateo capítulo 25.
Entonces, 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás es soltado y viene la última rebelión mundial. Después vamos a ver a fondo cada una de estas cosas. No nos adelantemos, pero si alguien tiene dudas, ahorita pregunte lo que quiera. Y viene la última batalla mundial. Y viene la derrota final y definitiva del diablo. Ahora sí es lanzado al lago de fuego donde está la bestia y el falso profeta. Y entonces viene el juicio final y son echados al lago de fuego todos los impíos. Y aquí entran las profecías 67 a 70. Luego aparece el cielo nuevo y la tierra nueva, aguas. Porque hay doctrinas que dicen que no, esta tierra va a quedar por la eternidad. Mira, no va a ser así, va a ser destruido todo. Y Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. El sol, ni la luna, ni el mar no va a existir más, ni la luna, ni las estrellas, ni nada. Dios las va a enrollar, todo eso cabe en la palma de su mano. Y luego viene la nueva Jerusalén, la ciudad en donde vamos a estar nosotros viviendo, da muchísimos detalles y nos da 7 mandamientos finales. Y acaban de ver un milagro porque sí lo logré hacer en 59 minutos. Empecé a las 8:15 y son las 8:14 y me queda un minuto para orar. Padre, te damos muchas gracias por la bendición de conocerte. Es mucha información que vamos a ir viendo semana tras semana en las próximas tal vez 22 semanas. Te pido, Padre, que tú inquietes el corazón de cada uno de mis hermanos que escucha por Facebook, aquí a través del Zoom, a no conformarse, ni siquiera con repasar todo esto que hemos visto, a que se pongan de verdad a transcribir el libro del Apocalipsis, como le hizo Juan, para que descubran por sí mismos, para que tu Espíritu Santo les vaya dando la revelación personal, individual. Y todo esto nos lleve a que el temor hacia ti crezca, a que la santidad hacia ti crezca, a que nos purifiquemos delante de ti, a que evangelicemos, a que cumplamos el propósito por el cual seguimos vivos en esta tierra, en medio de esta época de muerte que nos está rodeando, la muerte por todos lados. Cada día escuchamos de alguien conocido que muere, pero tú nos tienes vivos con un propósito y queremos cumplir ese propósito. No queremos ser como aquellos, y como estudiaremos después, que cuando tú vengas huirán avergonzados y se esconderán avergonzados porque perdieron su tiempo, desperdiciaron sus vidas viviendo para este mundo y no vivieron para ti, Señor. Permítenos, Padre, que cada uno de los que escuche el llamado tuyo, porque tú has llamado a cada uno y tienes un tiempo para cada uno, pero es en la medida que nos consagramos, en la medida que nos entregamos, que tú nos vas llamando a pasos de obediencia graduales hasta que nos haces el llamado de Abraham. Gracias por la vida de Polo, Señor. Es exactamente lo que hemos hecho. Como Abraham, dejamos nuestra tierra y nuestra parentela y nos fuimos al lugar que tú nos indicaste por amor a ti, Señor. Que cada uno tenga la bendición de hacer lo mismo y de saber que tú eres el mejor patrón, que no hay jefe como tú, que la empresa más maravillosa, que no paga en quincena, que no da aguinaldo ni prestaciones, pero que es la que más bendiciones y más protección y más beneficios da de cualquier empresa que exista sobre la tierra, porque este oficio es el más honroso y el más privilegiado que existe, aunque con tribulaciones y aflicciones que prometiste. Los que ya nos hemos embarcado en esta jornada, en este peregrinaje, que hemos atendido el llamado que nos has dado, no cambiaríamos por nada del mundo. Gracias, Padre, por este privilegio tan grande que nos has dado. En el nombre de Cristo, amén. Amén.
Gloria a Dios. Gracias, Beto. Adelante, Gerardo. Si alguien tiene, pues, un comentario, una pregunta, una duda, lo que haya, pues tenemos 45 minutos. Esta manera de exhortarnos a escribir siete veces el Apocalipsis tiene que ver con lo que Juan hizo al mandar ese mensaje a las 7 iglesias. Exacto. Obviamente tuvo la necesidad de copiar esa visión que Cristo le reveló, y sería muy bueno para nosotros, independientemente de lo que nos va a dar a luz, lo que nos va a permitir tener también por revelación, pues nos marca estas situaciones que estamos viendo. Quiero entender que durante estas 20 o 21 predicaciones que vas a dar, Beto, pues vas a estar desglosando lo que es totalmente el Apocalipsis, capítulo por capítulo. Ya tenemos un material que tiene que ver con esto. Agradezco a Dios mucho por tu vida, hermano. Lo hemos estado estudiando y pues sí nos da mucha luz, pero doy gracias a Dios por tu vida, porque hay cosas que de hecho, aunque leemos y aunque vemos, de repente hay cosas que, como tú atinadamente nos comentabas, pues tienen que ver con la revelación que solamente Dios da. Ahora me queda más claro con lo que acabas de decir, que hay 39 profecías que se hacen verídicas y 31 que aún no se han cumplido. Creo que tiene este estudio apocalíptico que ver con eso, pero creo que el hecho de exhortarnos a escribirlo pues es un buen motivo para que nos dé luz Dios y para que sigamos en este camino de tanta bendición ya revelada, pero aún que no se ha revelado. Entonces, agradezco a Dios por este tiempo y sobre todo porque las características de lo que estamos viviendo tienen que ver hasta con el fin del mundo, el milenio, esta parte que Satanás está suelto y que va a ser atado. Entonces, todo tiene un sentido realmente cuando entendemos un poquito de esto, ¿no? Que tiene tanta revelación pendiente. Amén. Sí, Betito. Buenas noches a todos, hermanos. Dios los bendiga. Pues sí, es una bendición poder tener estas enseñanzas y bueno, pues nos da, como dice Ramoncito, un saludo, Ramoncito. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Armando. Nos da mucha luz con respecto a lo que el Señor nos quiere decir en la palabra de Dios. Y fíjate, Beto, que de las cosas que, bueno, me han llamado la atención, sobre todo por las palabras de Jesús, ¿no? Es que cuando le dicen los discípulos, ¿no? Que qué señal iba a haber, ¿no? Él, las primeras cosas que le dice es que iba a haber mucho engaño, ¿no? Él dice, mirad que nadie los engañe. Y bueno, cuando vamos a capítulo 20 de Apocalipsis, que dice que el diablo, ¿no? Va a ser atado 1000 años y después va a ser soltado, dice que va a salir a engañar otra vez, ¿no? Entonces, como que la característica principal de los últimos tiempos y sobre todo los que estamos viendo es de mucho engaño, ¿no? Que son de las cosas que nos debemos de cuidar. Y la otra, ¿no? Y con esto acabo, que, por ejemplo, si Jesús reinó, ¿no? Va a reinar 1000 años, vamos, en Apocalipsis lo que está diciendo, es porque ya la gente, ¿no? Vio un reino, o sea, un reinado de él, de equidad, de justicia, vamos, un gobierno como debe de ser. Y sin embargo, ¿no? Podemos ver el corazón del ser humano, ¿no? Cómo el diablo todavía sale después de ser desatado y sale a engañar, y estas personas que vieron a Cristo reinar por 1000 años, fueron engañadas otra vez y se van con él, ¿no? Son de las cosas que más me llaman la atención porque definitivamente, ¿no? Estamos viviendo tiempos de mucho engaño, los últimos tiempos, y Jesús dijo que nos debemos de cuidar de ellos. Sí, cuando lleguemos a ese punto, vamos a ver lo fascinante que es, porque durante los 1000 años van a haber 3 razas diferentes coexistiendo. Los ángeles van a estar ahí. Los ángeles los vamos a estar viendo. Vamos a ver a Jesús en persona, la gloria de Cristo, reinando en Jerusalén. Los eruditos aseguran que el mundo se va a dividir en 12 naciones y cada apóstol va a reinar sobre una o 24. Bueno, eso aún no está claro. El punto es que los ángeles van a estar ahí, los vamos a poder ver. Ni un demonio va a ver porque van a estar atados todos. Vamos a estar nosotros los resucitados con cuerpos glorificados y van a estar los que quedaron humanos del
de el anticristo que quedaron vivos, que no se dejaron marcar, porque van a haber muchos. Y van a quitar todos los bebés, todos los abortos, todos los millones y millones que nunca pudieron tomar una decisión por Cristo. Y van a vivir 1000 años gobernados por nosotros. Y uno dice, ¿cómo es posible que viendo la gloria de Cristo y viendo un mundo tan perfecto se rebelen contra Dios? La misma pregunta nos debemos hacer. ¿Cómo fue posible que una tercera parte de los ángeles, viendo la gloria de Dios en el cielo, se rebeló? Así de astuto es el diablo. Así es. De sutil es el diablo. Obviamente, nosotros no nos vamos a poder perder porque ya fuimos resucitados. Pero todos esos, pues, bebés que no nacieron, que murieron niños, van a tener la oportunidad de decidir por Cristo y luego decidir entre Cristo y el diablo, y desafortunadamente muchos se van a perder otra vez. Pero eso ya lo vamos a ver a detalle y con pruebas. Gracias, Betito. Bueno, ¿se me escuchan? A mí me apasiona bastante todo lo que tenga que ver con profecías, y pues tengo algunas dudas. Por ejemplo, en Marcos 13:8 dice que serán principios de dolor. Efectivamente, hablar de que ahorita ya se aperturó el primer sello o X trompeta, pues definitivamente es un error. Pero a la luz de la palabra de Dios, ¿ya estamos viviendo los principios de dolor? Ya, eso desde hace 2000 años. En la Biblia habla de los últimos tiempos y los postreros tiempos. Y hay que discernir postreros tiempos de últimos tiempos o últimos días. Cuando el Espíritu Santo vino hace 2000 años en Pentecostés, Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, los últimos días comenzaron hace 2000 años. No es cierto que ya empezaron pues los últimos días con el COVID, no. Los últimos días comenzaron hace 2000 años. Los últimos tiempos son esos 3 tiempos que hay de los 7 años y medio que el anticristo va a estar en la tierra. A partir del primer sello, o más bien algunos dicen entre el primero y el segundo, porque algunos aseguran que el primer sello inició en Pentecostés. Es una posible, o es algo que sí es posible, otros no. El punto es que los últimos tiempos son los 7 años del anticristo, y los últimos días son estos. ¿Cuánto más va esto a durar? ¿Quién sabe? Puede durar 100 años, 1000 años, puede acabarse hoy. Por eso cada día tenemos que vivir como si fuera el último. ¿Ok? Ok, gracias. Pues no sé si alguien quiera o tenga otra duda. Por favor, con toda confianza. No, yo solamente hacer un comentario. Ahí en Daniel 12, ya es que Daniel hace una profecía ahí, donde dice que en los postreros días habrá tiempos de dolor. Y habla de que aumentará la ciencia, habla de que la gente andará de un lado para otro, corriendo de acá para allá y cosas así. Y en Mateo 24 Jesús hace la misma referencia y cita a Daniel, ¿verdad? Como diciendo, como Daniel dijo que en aquellos días. Yo entiendo que aquí se está refiriendo a este tiempo que estamos viviendo nosotros, porque en el tiempo de Daniel no había coches, en el tiempo de Jesús tampoco. Entonces, ahorita estamos viviendo esos tiempos de calamidad, porque tú lo decías ahorita, estamos rodeados de muerte. La muerte nos ha estado rondando a todos de una u otra manera. Y creo yo que sí estamos entrando en los tiempos postreros, o ya estamos en ellos,
pero con toda seguridad que vienen todas estas cosas fuertes, de las cuales, pues gracias Beto, porque nos hacía falta un estudio así que nos prepare. En lo personal, yo también había tenido mucha reserva de estudiar Apocalipsis, pero se me hace muy buena elección. Muchas gracias, hermanito, que Dios los bendiga y gracias, Amén. Beto. Amén. Como a la mitad, vamos a ver otra vez esto mismo que hoy vimos, pero vamos a meter allí a Daniel, a Ezequiel y a Zacarías, y mira, encajan como piezas de un rompecabezas, encajan perfectamente bien, pero hay que acomodarlos a ellos a Cristo y no Cristo a ellos. Es que mira, si queremos acomodar a Cristo con Miqueas, pues no cabe. Pero ¿qué es lo único que cabe de Miqueas en Cristo? Que nació en Belén, ¿no? Entonces tenemos que acomodar Miqueas y cada uno de los profetas en lo que hizo Cristo. 350 profecías del antiguo pacto se cumplieron en Cristo, pero tienes que acomodarlos a ellos en Cristo. ¿Por qué no hacen lo mismo con el Apocalipsis? O sea, yo no entiendo por qué se cautivan con Daniel y con Zacarías y con Acai y tratan luego de querer meter a Cristo y no cabe. No cabe. Por eso tantas posturas tan extrañas y tan raras. Hay quienes dicen que Mateo 24 son los judíos, son los 144,000. Dices, ¿de dónde sacan eso? Pues lo sacan de que tienen un eje que no es el que debe ser. En el Monte Santo, el Padre le dijo a Elías, a Moisés, a Pedro, Jacobo y Juan, este es mi hijo amado, a él oíd. Hebreos 1 dice, Dios ha hablado a nuestros padres en otro tiempo por los profetas, pero en estos postreros días, o sea, en estos tiempos del fin, nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo. Entonces debe ser Jesús el eje. Y cuando Él es el eje, mira, como si se acomodaran solitas las cosas, como si todo cae en su lugar. Pero mira, por más que te lo explique yo acá, si no te lo revela Dios personalmente, va a ser un estudio más que te va a entrar aquí y te va a salir acá. Pero si tú te tomas el tiempo y la seriedad, cuando lo descubras tú, vas a decir, wow, Dios es maravilloso, Jesús es el mero mero, o sea, no hay otro, Jesús es lo máximo, caray. Es increíble, es un genio. C.S. Lewis dijo, si alguien dice que Jesús fue inventado, se necesitaría más que un Jesús para inventar a Jesús, porque es una genialidad Jesús. O sea, cada palabra la dijo con un propósito y cuando dices, wow, por eso dijo esto. Cuando veamos lo de la higuera y cuando veamos sobre Israel, que es el reloj, el pueblo judío es el reloj de Dios. Mira, uno tiembla, porque dices, ah, caray, esto puede pasar hoy. Yo creo que ya, mira, empiezas a vivir con un temor reverente, sabiendo que ya el Señor se puede manifestar en cualquier momento. Es maravilloso. Amén. Muchas gracias, Adolfo. Oye, Beto, Fíjate, ¿y lo vas Beto, a subir allá a la página? ¿Todo? Sí, Es para, o sea, a lo mejor como yo necesito o alguien como yo, pues yo necesito de leerlo como 20 veces. sí, esto se queda, fue grabado en el muro. Ahorita yo lo bajo y mañana lo subo para el YouTube. Ya queda tanto en el YouTube como en el Facebook, entonces pueden pues consultarlo. Ok. Y el Power. Gloria a Parece Dios. que Edgar ¿Sí me quiere escuchan? hablar, hermanos. Sí. Sí, ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Edgar. Sí, bueno. Sí, me escuchan. sí, Edgar, sí. Dios los bendiga a todos. No, qué hermoso es esto. Y gracias, Beto, porque no es por los pensamientos ni las emociones, ni por vista,
sino es por fe, porque escrito está. Y la escritura es prácticamente, pues, una bendición, que gracias que tenemos una Biblia. Y fíjate que el domingo estaba viendo una película del arrebato y y yo me imaginé, se los digo así porque yo me imaginé, dije, ¿y qué tal si el arrebato ya está y se está llevando a todos el Señor a través del COVID? Porque están muriendo mucha gente, ¿no? Y ahorita que dijiste de los 2,000, o sea, que van a morir 2,000, ¿no? 2,000 millones. Y realmente a través de ahorita de 2,000 millones. Y ahorita a través de la escritura, o sea, prácticamente queda bien claro, ¿no? Y nosotros debemos de basarnos. Qué bueno que tú nos exhortas, Beto, siempre a escudriñar, a escribir, a leer, ¿no? El devocional, ¿no? Porque te digo una cosa, hoy en estos tiempos, qué triste, ¿no? Que muchos, es que yo siento, yo me imagino, o sea, no, ¿sabes qué? En la escritura dice, o sea, si tú vas a exhortar a alguien, tiene que ser escrito a través de la palabra de Jesús. Jesús es Dios, no hay otro Dios, es uno nada más. Y esto es revelación de Dios hacia sus hijos. No, Dios no puede revelarle a que no sean sus hijos, ¿no? Tú y yo que somos, ahora cada uno que estamos aquí, somos hijos de Dios y dice, y se los revela a sus hijos, ¿no? Y es muy importante que debemos de ver que tenemos la escritura y ahorita lo que tú nos dicen, ponernos a machetear la escritura, ¿sí? A no menguar y ir viendo punto por punto. Y como decía ahorita mi hermano Gerardo, ¿no? Sabes que le voy a dar un repasón porque hay veces que 1 más 1 es más 2, ¿no? Y hay veces que dices, no, yo tengo que hacerle pues varias veces para entender que 1 más 1 es 2, ¿no? Y eso es muy, muy real, ¿no, Beto? Y muchas gracias y pues aquí estamos, mi hermanos. Dios los bendiga. Amén. Iba a hablar por ahí Alfredo. Creo que Alfredo, ¿no? ¿Quién era que lo vi por ahí? Creo que otra vez Ramón, ¿verdad? ¿O quién había levantado la mano? Rafa iba a hablar. Rafa. Joel. Ahí está Alejandro también. Bueno, sí, aquí estamos. Betito, buenas noches a todos, Dios les bendiga. ¿Sí me escuchan? Sí, bien. Sí, Sí, Juelito, adelante. Mira, le doy gracias a Dios porque es la segunda vez que tengo la oportunidad de escuchar esta enseñanza de parte de Dios a través de tu vida. Hace 6 años nos la dice allá en la universidad. Nos la dice acerca de personal y aplicable. Sé que vamos por tiempos, pero algo mencionaste, yo sí tengo una duda con referente al milenio. ¿Te la digo o espero a que lleguemos a esa parte? Dila. Ok, recuerdo que decías, igual lo dijiste en aquella clase, que los niños que fueron abortados, que no nacieron, ellos iban a tener la oportunidad de poder nacer y tener ese crecimiento. En ese milenio, creo que, si no mal recuerdo, vamos a tener todos 33 años, que es la edad perfecta de Cristo, ¿es correcto? Bueno, hay muchas interpretaciones. Ni el Apocalipsis ni ningún otro libro te lo dice. Pero como vimos la clase pasada, la Biblia es su propio intérprete. Entonces tenemos que usar como base la vida de Cristo, el modelo de él. Y si él a los 33 años, pues partió y resucitó, y un tipo es José, que a los 33 años igual también ascendió al trono y todo. Y la ciencia médica habla de que el clímax de el ser humano es a los 33 años, es cuando está en la plenitud de todas sus capacidades. Pues bueno, es lógico pensar, bueno, ¿qué edad vamos a tener? Pues bueno, una suposición que tiene sustento bíblico y también sustento científico es que vamos a tener 33 años, aun cuando no es algo que podemos asegurar como que así es como va
hacer. Exacto, que Lo va a que ser sí exactamente. es que, pues Isaías habla de que los niños van a ser niños durante 100 años. ¿Ellos van a tener crecimiento por año o solamente se quedan en una edad? No, pues ellos van a crecer a una edad adulta, pero su periodo de esto que se llama niñez va a ser de 100 años, porque Isaías lo dice, ¿no? Y vamos a convivir con las bestias, con los leones, con los osos, con las serpientes, con los dinosaurios, ¿no? O sea, de veras va a ser una maravilla. Ese milenio va a ser una maravilla. Va a ser el paraíso en la tierra, tal y como lo diseñó Dios para que fuese si no hubiese caído Adán. Entonces, cuando Él viene a restaurar todo, como si Adán no hubiese pues caído, para establecer el reino tal y como lo diseñó Dios desde el principio. Vamos a seguir viajando, vamos a seguir trasladándonos. Claro, los que hayamos resucitado, pues no vamos a necesitar tomar el tren ni el avión, porque vamos a poder trasladarnos como Cristo. Vamos a tener un cuerpo resucitado, pero va a haber gente en esta tierra que va a necesitar pues trasladarse, quien va a tener que pues construir cosas, va a tener que se llama recogerse basura. Toda la tierra, absolutamente todo el globo de la tierra va a ser incendiado. Vamos a ver que va a llover fuego y está probado científicamente que cuando el sol pues sea herido, como va a ser herido, y la tierra que se va a salir de su eje, se va a incendiar todo. Haz de cuenta que va a caer una bomba atómica que va a pulverizar todo. Hiroshima y Nagasaki quedaron totalmente desolados. No quedó una sola planta en pie, una sola hierba. Pero en 10 años reconstruyeron todo. En 10 años no quedó ni rastro de la bomba. Entonces, obviamente, durante esos 1000 años vamos a reconstruir la tierra, y yo creo que con la ayuda de los ángeles, si los japoneses en 10 años restauraron la flora, la fauna, las ciudades, todo, y no quedó ni rastro de esa bomba, yo creo que, no sé, en una semana con los ángeles vamos a reconstruir todo y a echar a andar otra vez todo. Y vamos a estar gobernando en esta tierra. Y quienes hayamos servido a Cristo y nos hayamos negado a nosotros mismos y hayamos obedecido y atendido el llamado de Dios, vamos a tener puestos de autoridad durante esos 1000 años. Posiblemente fuimos pobres en esta tierra, pero allá vamos a tener bienes. Y quienes no hayan pagado el precio, pues van a ser los que se ocupen de la basura y del transporte y de todo lo otro. Yo lo he dicho así, pues, con estas palabras. Si Carlos Slim o Bill Gates se convierten a Cristo en el último instante de su vida, se van a ir al cielo. Pero durante el milenio, posiblemente van a ser 1000 años barrenderos. Entonces, yo prefiero servir 100 años y durante 1000 años gobernar, ¿no? A 100 años estar de jefe aquí en la tierra y 1000 años estar recogiendo basura por los 1000 años, ¿no? Porque así es como va a hacer. Durante esos 1000 años se nos van a dar responsabilidades a cada uno y vamos a estar viviendo en este planeta bajo este mismo sol, con los mismos ríos, o sea, exactamente con esta tierra. Eso va a ser increíble. A mí me cuesta mucho imaginar el cielo, pero los 1000 años aquí en la tierra se me hace súper fácil, porque va a ser aquí en esta tierra. Posiblemente vamos a poder volar, no hay evidencia de eso, pero si vamos a tener un cuerpo como el de Cristo, vamos a poder atravesar paredes, aparecernos, desaparecernos, trasladarnos de un lado para otro, teletransportarnos. Eso no nos lo habla, pero un cuerpo resucitado puede hacer eso, ¿no? Algo maravilloso va a ser. Sí. Y va a haber entonces 3 tipos de personas, ¿es correcto? Sí. Diferentes. Los ángeles, ajá.
Los resucitados y humanos. Los que decidimos pagar el precio, ¿somos los que vamos a estar gobernando sobre los resucitados? Los que todavía... Sobre los humanos que sobre queden los humanos. Después, o sea, porque van a haber muchos que no se van a dejar marcar, muchos. Habla de una multitud que no se va a dejar marcar. Sobre de ellos son los que vamos a gobernar. Y los niños que van a crecer, ellos son los que se les va a dar chance y aún viendo la gloria de Cristo, ¿van a renunciar a él? Algunos, sí. Algunos, claro. Algunos. Qué tremendo. Sí. Pues muy interesante, Beto, como siempre la enseñanza es muy interesante. Nos da un crecimiento y mayor entendimiento, pues porque veo que la mayoría de los que estamos aquí compartimos la palabra. Y algo muy importante que dice ahí en el Evangelio, que a Teófilo, me parece que es en Lucas, que le pareció bien investigar desde los tiempos para que pudieran ellos mismos dar una enseñanza más completa y más clara. Creo que es responsabilidad de todos poder aprender más para que en su momento nosotros lo hagamos de la misma manera, poder enseñar con más claridad y exactitud la palabra. Gracias, Betito. Que Dios te bendiga. Gracias a todos. Que es el tiempo, ¿no? Por lo menos nos quedan como 6 meses más de estar en casa, porque esto está cada vez peor. Aprovechemos que ya no tenemos que andar saliendo mucho para, pues usar el tiempo, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, ahora son más malos que nunca, ¿no? Entonces usemos nuestro tiempo, añadamos a nuestro tiempo diario escribir el Apocalipsis. Digo, ya que lo estamos viendo, porque de eso vas a entender más que de cualquier curso. Correcto. Muy bien, gracias, buenas noches. Humberto. Estamos en Acapulco, no en Pachuca. A mucha honra, ¿verdad, Arturín? Alberto, ¿qué dices tú con relación a la famosa vacuna? ¿Será parte del plan del diablo de empezar a tener una marca, un control sobre los genes o sobre la humanidad? La vacuna, las tarjetas de crédito, las credenciales para votar, cualquier forma de control es un ensayo del diablo para lo que va a ser en el Apocalipsis. O sea, él está ensayando cómo someter a la humanidad entera y está haciendo un trabajo formidable, porque todos tenemos IFE y todos nos vacunamos de niños y vacunamos a nuestros niños. No está pues conforme con eso, quiere volver a hacerlo, pues mira, es un ensayo. Todo lo que pasa es un ensayo del diablo, porque acuérdense, el mundo entero está bajo el maligno. A mí me dicen, oye, tú estás con López Obrador, estás con el PRI. Yo estoy con Cristo, porque quien sea que gobierne está bajo la potestad de Satanás, quien sea. El mundo cada vez va a ir de mal en peor. No hay partido político que salve a nadie. Nadie va a poder salvar a México, nada más Cristo. Esto se va a ir poniendo cada vez peor. Entonces no hay esperanza en los hombres ni en los sistemas. Por más que digan, es que si este pastor cristiano llega a ser pues diputado, pues si llega a meterse al sistema de gobierno del mundo, pues va a estar bajo la influencia de quien gobierna el mundo, que es Satanás. Así de simple, ¿no? Y va a tener que hacer concesiones y va a tener que meterse en un montón de cosas. Por eso, pues Pablo no se metió ni a la política, ni Pedro, ni ninguno de ellos. Ni tampoco recomendaron hacerlo. Es más, dijo, ninguno que milita se enreda en las cosas de la vida. Tenía muchos, pues, senadores que eran, pues, cristianos, y muchos políticos ganó para Cristo Pablo. Un tesorero,
pues procurador, etcétera, etcétera. Pero una cosa es que los ganes para Cristo y otra cosa es que tú te metas en eso. Entonces, esto de la vacuna, ya hicieron el ensayo con el H1N1, pero de acuerdo a lo que yo leo, cerca de la mitad de la población del mundo sí se la aplicó, la otra no, porque no produjo tanto miedo. Yo creo que con esta van fácil a llegar a un 80. Y luego van a meter algo peor para que todo el mundo diga, voy. Entonces va a decir, ahora sí, y poco a poco va a ir engranando todo hasta lograr el dominio mundial. Eso sí, eso es definitivo. Pero no por eso, pues no te vacunes, digo, pues que alguien cree y diga, no, pues yo no me voy a vacunar porque esa es la marca de la bestia. Pues la marca de la bestia, pues no dice que va a ser aquí, ¿no? O sea, dice que va a ser en la mano derecha o en la frente. Entonces, si me quieren vacunar en la mano derecha, ahí sí, espérenme tantito, pero digo, todas las vacunas es aquí que se ponen o en la pierna, ¿no? Entonces, o sea, no hay, pues, pues riesgo, ¿no? Y hasta donde sé, es voluntario. Pero si se agravan las cosas, el gobierno puede imponerlo, ¿eh? Y si no tienes pues no tienes acceso a cosas o hasta pueden haber multas, lo pueden hacer, claro que sí lo pueden hacer, si está en riesgo la salud de otros, ¿no? Entonces como que para allá van, ¿no? Porque ya hay un COVID nuevo y entonces como que ya están orillándonos a que pues los gobiernos digan, como no se para esto, tiene que ser obligatorio y como una ley se tienen que vacunar todos y pues ni modo, toca. No es la marca de la bestia, pero es un ensayo. Preocupémonos cuando sí sea algo de que sea en la mano o en la frente y que no puedas comprar ni puedas vender, pero pues no creo que esté muy cerca, pero tampoco creo que esté muy lejos eso. Okay. Sí, Beto, gracias. Arturito. Mande. ¿Algo quieres comentar? Pues la verdad, sabemos que la palabra dice sujétense a sus autoridades. Entonces, si las autoridades fueron puestas por Dios, aunque no directamente que Él haya hecho lo que ha hecho con nosotros, el llamado, pero ha permitido que esas personas lleguen al poder. ¿Por qué? Porque no nos pueden traer gobernantes extranjeros. Tienen que ser de nuestro propio país. Tienen que ser gentes como tú y como yo. Claro está que todos ellos han caído en un sistema y ese sistema es corrupto. Como yo lo he mencionado durante toda mi vida, fui corrupto, viví de la corrupción y morí en la corrupción al conocer la palabra de Dios. Pero sabemos perfectamente que las autoridades fueron puestas por Dios y permite que vengan los gobernantes que merecemos. Es lo que estamos mereciendo, no es otra cosa. Nacimos en el hogar que tuvimos que haber nacido porque Dios así lo permitió. Entonces vamos a seguirle echando ganas, vamos a seguir, ¿verdad? En nuestras fuerzas poniendo todo lo que sea a nuestro alcance para prepararnos y capacitarnos para poder llegar algún día a la estatura del varón perfecto. Porque hay cosas maravillosas que no están dentro de la lógica. La situación en que nuestro Señor Jesús le dio de comer a 5,000 y a 4,000 con la cantidad de alimento que él tenía es algo completamente sobrenatural. Y si seguimos viendo la palabra, vemos cosas maravillosas, ¿verdad? Tal como les dijo, el que coma mi carne y el que beba mi sangre. Entonces los judíos decían, ¿cómo dice que vamos a comer su carne y a beber su sangre? Son cosas completamente del misterio de nuestro Señor Jesús y sobrenaturales por sobre todo. No hay lógica que se pueda aplicar en la palabra de Dios. Así es. Esa es mi participación. Amén, gracias. Sí, se llama Ramón. Betito, yo creo que por eso está escrito todo.
Dice la palabra del Señor que toda la palabra, toda la letra en la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Es Dios mismo el autor de toda la palabra. Yo creo que aunque pataleemos y berreemos, el Apocalipsis se va a cumplir. Una profecía escrita por Juan, pero pues revelada por Cristo Jesús. Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta y se va a cumplir. Me parece que todo este juego de el pelearnos con el mundo, el determinar si va a pasar de esta forma o de la otra, es muy bueno entenderlo, es muy bueno saberlo, porque como atinadamente comentaba Joel, somos siervos del Señor y estamos predicando la palabra y tenemos que tener la preparación. Dios no ocupa flojos, Dios no ocupa gente que esté viendo a ver qué queda ahora y qué mañana. Tiene todo que ser debidamente estudiado. Pero también hemos visto que muchas veces lo que estamos preparando, lo que hacemos para Cristo, tiene el banderazo de salida de Él por medio del Espíritu Santo. Que nos ha pasado también, Beto, que preparando el material, pues Dios nos hace hablar o nos calla y Él es el que habla, así yo lo entiendo. Entonces, pretendo pensar que esta enseñanza tiene como la base firme conocer a Jesús desde la perspectiva profética de lo que en el Antiguo Testamento se habló de Él y se cumple. Y sobre todo, pues el quinto evangelio, que es Apocalipsis, que nos da esa luz, esa revelación de parte de Cristo. Yo creo que no vale la pena pelearnos entre hermanos si algunos se meten en política. Aquí en la Fundación Emanuel, por lo menos en la Ciudad de México, hay 2 o 3 hermanos que están coludidos en esa onda. Yo no comparto tampoco esa situación, pero no soy quien para llamarle la atención a nadie. Creo que el principio de todos los principios de Cristo es el amor. Si Él nos acepta como somos, porque así es, debemos también aceptar a los hermanos. Pero sí creo que pataleando y berreando y haciendo berrinches y todo, Dios va a hacer que esto se cumpla. Él ya lo profetizó, porque es parte de su voluntad. Y como atinadamente decía mi hermano Arturo, nosotros tenemos la orden categórica de Dios en Romanos 13 de someternos a las autoridades, que son autorizadas realmente por Dios. Ellos no lo saben, pero nosotros sí lo sabemos. Entonces, por más que hagamos y no podemos forzar la verdad de Dios. Yo creo que esto se va a dar, y lo más interesante es que, y a lo que le doy yo gracias a Dios, es que estemos un grupo, un puñito de hombres siervos inútiles de Dios, que lo único que pretendemos es llenar nuestro corazón de la palabra, conocer más a Cristo, pues para que por lo menos la gente que tiene contacto con el Señor, con la palabra, por medio de nuestras humildes vidas, pues tenga una enseñanza que sea verídica, que sea veraz, algo que hemos entendido porque hemos crecido en una nueva criatura, amando a Cristo y sobre todo guiados por su Santo Espíritu. Sí me parece importante ver que este juicio ante el gran trono blanco es la parte final del Apocalipsis y que es lo que pone en orden todas nuestras vidas. Ahí es donde realmente nuestro Dios de amor va a revelar cuál es su voluntad para ti, para mí, para cada uno de los voluntarios, para toda la humanidad, porque nuestra película va a salir a la luz. Es Dios el que tiene realmente todo lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, lo que hemos pensado. Y Él es el que va a determinar. Entonces, que eso nos quede claro, no en el fin de confrontar ni nada. Bendecir a los demás como hemos sido bendecidos, aprenderle a dar de gracia a la gente lo que de gracia recibimos y a no dejar de perseverar. Porque servir a Dios, a Cristo, en la obediencia para obedecer a nuestro Padre Celestial, aprendió con el dolor. Y nosotros vamos a tener que pasar por la misma vicisitud. Muchos de nosotros hemos tenido que aprender a servir a Dios con un dolor que parece ajenjo en la panza, en la barriga, ¿no? Dolor en la carne, lamentablemente, pues como dice Arturito, yo fui corrupto, viví de la corrupción y morí en la corrupción. Qué privilegio. A él le pasó en esa área. A muchos de nosotros nos pasó en otras áreas, pero a fin de cuentas, como la palabra del Señor dice, pues qué bendición. Somos nuevas criaturas. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque el mismo Señor Jesucristo nos permitió serlo. Entonces, vemos esa bandera, que es Cristo, que es nuestra nueva vida en Cristo, y sigamos sirviendo. Y gracias a Dios por tu vida, Beto. Siempre sabes que te quiero mucho, aprecio mucho a nuestro Dios de amor, que seas tú la persona que nos dé esta instrucción. Y pues saludos a todos por allá. Gracias, buenas noches. A la orden. Y lo más importante, cuando escribes,
te das cuenta que es otro evangelio. O sea, a veces como que desligamos el Apocalipsis. No, es Jesús, el Jesús de Nazaret, del Galileo, el carpintero, ese hombre sencillo, poderoso, hablando, contándonos lo que ya nos había dicho, pero que ahora se está explicando. Y pues bueno, quisiera terminar, no sé si nos pudieras dar algunas palabras finales, pues José Luis Bolaños, y hacer una oración, pues para darle gracias a Dios por este tiempo tan hermoso que nos dio y pues ya irnos a descansar para continuar con nuestra jornada mañana. Por favor, amado Alma Grande, nuestro patriarca. Gracias, Alberto. Mira, Jefe de jefes. Amén, amén. Sí, se oye, ¿se oye? Perfectamente bien, se oye bien. Mira, estaba escuchando, Alberto, de verdad es una maravilla todo lo que nos has compartido. Ahorita la inquietud que tenía, por ejemplo, ahorita yo pienso más bien que la inquietud, o al menos así lo quiero ver, la inquietud de la famosa vacuna. Yo he escuchado muchos comentarios al respecto, ¿no? Eso del control y todo el asunto. Pero te he escuchado muchos comentarios o algunas personas que me han preguntado y el temor básico que se llega a tener es lo que decías ahorita acerca del sello. ¿Qué es el sello y qué es una bronca? Es que la bendición de Dios es que nos está permitiendo conocer este libro, el Apocalipsis, las revelaciones, pues para al menos a nosotros quitarnos ese temor de que no es ese sello, porque si la iglesia se ve en el capítulo 4 del Apocalipsis, es el arrebatamiento, cuando venga el sello nosotros ya no vamos a estar porque el sello habla hasta el capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces difícilmente vamos a vivir nosotros eso, a no ser que por ahí suceda algo, ¿no? Y en este sentido yo creo que debemos estar más tranquilos por esta situación de la famosa vacuna. Que hay un control, pues definitivamente hay un control. Y yo también creo eso, que de repente pues te van a decir, bueno, usted no trae la vacuna, usted no puede entrar a comprar aquí o allá. Pero ese sello, ¿no? Ese sello viene hasta el capítulo 13. Por ahí anda un WhatsApp que han enviado de una persona que anda por allá predicando en el campo y que dice que los pastores, pues estamos equivocados cuando hablamos de que nos sujetemos a las autoridades superiores, porque las autoridades superiores son Dios, ¿no? Ese es el Señor. Pero si hubiera alguna falla, Dios no se equivoca. Si nosotros vemos ahí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, el verso 13 y 14 es bien clarísimo. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. A eso se refiere el mismo autor, el autor de Romanos, que es Pablo, y aquí está escribiendo Pedro. Sometámonos a las autoridades civiles también. ¿Okay? Entonces, yo nada más eso es lo que quería comentar al respecto, Alberto, y pues darte las gracias por esta oportunidad, por este estudio que nos estás dando y esta oportunidad que me das de levantar mi vocecita. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Dios Altísimo, porque tú tienes cuidado de nosotros y porque tú nos demuestras y nos muestras tu amor, Señor, como está escrito, que tu Espíritu Santo iba a venir para enseñarnos todas las cosas que estaban por venir. Y tú, Señor, nos estás hablando y nos estás enseñando y nos estás mostrando para darnos, o más bien que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, surja a través de nosotros, dándonos la tranquilidad de estar escuchando tu palabra y saber exactamente los tiempos y las sazones, Señor. Yo de mi parte te doy muchas gracias porque a mí me tranquiliza la inquietud y me llenas de conocimiento que viene de parte tuya para poder compartir también con aquellas personas que me has puesto, Señor, no como autoridad, sino para servirles a ellos, Señor. Que a todos los que estamos escuchando estas enseñanzas, este estudio,
tú abras nuestro entendimiento, Señor, y seas tú mismo con tu Santo Espíritu enseñándonos, Padre, capacitándonos y habilitándonos para alimentar también a aquellos que en un momento dado nos demanden acerca de las preguntas y las inquietudes. Te doy gracias por todos mis hermanos, Señor, en esta noche. Te doy gracias especialmente por Alberto Acevedo, a quien tú sabes, Señor, que amamos y respetamos también profundamente, porque tú lo has usado a él, Señor, para instruirnos a nosotros. Gracias, Padre Celestial, en el nombre precioso y bendito de tu Hijo amado Jesucristo. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor, porque solamente tú eres digno de recibirla. Amén y amén.